¿Qué pasaría si un multimillonario, consumido por su imperio, viera a un extraño mostrarle a su hijo discapacitado la bondad que él no le había brindado? David Miller era un titán, un multimillonario hecho a sí mismo cuyo nombre estaba grabado en el acero y el cristal de ciudades desde Nueva York hasta Dubái. A los 48 años, había construido un imperio que redefinió la ambición. Desarrollos inmobiliarios que transformaron los horizontes, startups tecnológicas que revolucionaron, industrias y marcas de lujo que engalanaron a la élite mundial. Su vida fue un monumento al éxito. Un ático en Manhattan con vistas panorámicas a Central Park, un jet privado que cruzaba océanos por capricho y un yate atracado en Mónaco, donde cerraba tratos con un gesto de la cabeza. Pero bajo esa apariencia pulida, David era un hombre hueco. Sus días eran un ciclo incesante de batallas en la sala de juntas, negociaciones de alto riesgo y noches de insomnio buscando la siguiente victoria. El éxito era su oxígeno, pero tenía un precio que se negaba a afrontar. Un precio que se medía en la distancia que lo separaba de su hijo. Alex, de 16 años, nació con parálisis cerebral, una condición que lo confinó a una silla de ruedas y convirtió cada movimiento en una lucha. Para David, la discapacidad de Alex era un problema que no podía resolver, una grieta en su imperio por lo demás impecable. Amaba a su hijo, o eso se decía a sí mismo. Pero ese amor estaba enterrado bajo capas de culpa, vergüenza y evasión. Había invertido millones en el cuidado de Alex. Neurólogos de primer nivel en Boston, sillas de ruedas personalizadas de Alemania, enfermeras privadas que conocían las rutinas de su hijo mejor que él. Pero la presencia de David fue fugaz. Una rápida llamada entre reuniones, un gesto a la enfermera, una promesa de pronto que nunca se materializó. Se decía a sí mismo que estaba construyendo un legado para Alex, pero en el fondo, sabía que estaba huyendo de lo único que no podía controlar, su fracaso como padre. Alex era una tormenta silenciosa, su mente aguda, un universo atrapado en un cuerpo que lo traicionaba. Devoraba libros, literatura clásica, epopeyas históricas, poesía que le permitía escapar de los confines de su silla de ruedas. En la escuela era una estrella. Sus ensayos sobre Shakespeare, Tolstoy y Toni Morrison recibían elogios de los profesores que veían su brillantez. Tenía un don para leer a la gente, ver a través de sus silencios con la misma facilidad con la que leía sus libros. Pero en casa, era un fantasma. La ausencia de David no era solo física, era un abismo que se ensanchaba con cada cumpleaños perdido, cada cena cancelada. Alex había dejado de esperar a su padre hacía años, pero el dolor persistía, un dolor sordo que enterró en sus historias. Relatos cortos y vívidos de héroes que superaron probabilidades imposibles. Historias que nunca había compartido con nadie. No solo luchaba contra su discapacidad, luchaba por ser visto, por ser más que un problema que gestionar. Al otro lado de la ciudad, en un apartamento estrecho con luces parpadeantes y papel tapiz descascarado, Lily Carter vivía una vida que David no podía imaginar. A los 29 años, era madre soltera de Emma, una niña de 6 años con una risa que podía derretir el corazón más duro, y la única cuidadora de su madre, Margaret, cuya afección cardíaca agotó sus escasos ahorros. Lily trabajaba turnos dobles en The Silver Spoon, el restaurante insignia de David, sirviendo platos de risotto de trufa de $200 a personas que apenas la notaban. Su vida era como una cuerda floja, equilibrando las obras de teatro escolares de Emma, las visitas de su madre al hospital y su propio agotamiento. Una vez, había soñado con abrir una panadería, llenando el mundo con el aroma de sus rollos de canela y tartas de limón, recetas heredadas de su abuela. Pero los sueños eran un lujo que no podía permitirse. Por ahora, sobrevivía con determinación y pequeños actos de bondad. Una galleta extra para un cliente solitario,
una palabra amable para Alex cuando vino al restaurante con su enfermera. La amabilidad de Lily no era calculada, era instintiva. Veía a la gente, realmente los veía, de una manera que David nunca había visto. Cuando Alex venía a la cuchara de plata, ella charlaba con él sobre sus libros, haciéndole preguntas sobre El Gran Gatsby o Dune que le iluminaban los ojos. Ella no veía su silla de ruedas. Veía a un joven con una mente aguda y una fuerza serena. Sus conversaciones eran un salvavidas para Alex, un recordatorio de que alguien se preocupaba lo suficiente como para escucharlo. Era una conexión que David no podía comprender, una que pronto desbarataría su mundo cuidadosamente construido. Pero la vida de Lily no estuvo exenta de sombras. Su ex, Michael, la dejó con solo deudas y el corazón roto, desapareciendo cuando Emma era un bebé. Luchó por reconstruirse, obteniendo su diploma de secundaria mientras trabajaba de noche, decidida a darle a Emma una vida mejor. La enfermedad de Margaret añadió otra capa de tensión. Sus estancias en el hospital eran un recordatorio constante de lo frágil que era su mundo. Aún así, Lily siguió adelante. Su resiliencia era un fuego silencioso que ardía con más fuerza que la riqueza de David. Era un jueves por la noche a finales de noviembre, cuando la vida de David dio un vuelco. Había volado a Nueva York desde Tokio, absorto en un acuerdo para adquirir una empresa de biotecnología que prometía revolucionar la imagenología médica. Impulsivamente, pasó por The Silver Spoon para ver cómo iban las operaciones. Restaurante era una joya en su portafolio. Suelos de mármol, lámparas de araña de cristal, una carta de vinos que valía más que la casa de la mayoría. Estaba sentado en su todoterreno, revisando los informes de ventas, cuando el cielo se abrió y la lluvia golpeó el pavimento como una advertencia. Fue entonces cuando vio a Alex. Su hijo estaba solo en el estacionamiento, con su silla de ruedas, atascada donde el asfalto descendía por una pendiente lodosa. Su enfermera, Clara, distraída por una llamada telefónica, lo había dejado expuesto a la tormenta. Alex tenía la cabeza gacha. Su delgado cuerpo temblaba bajo una chaqueta empapada. Sus manos agarraban los brazos de la silla como si se estuvieran recomponiendo. David contuvo la respiración. ¿Por qué estaba Alex allí? ¿Por qué Clara no se lo había dicho? La culpa lo invadió, ardiente y amarga. Pero antes de que pudiera moverse, la vio. Lily. Apareció bajo la lluvia como una visión, con el delantal de camarera empapado y el cabello oscuro pegado a la cara. Se arrodilló junto a Alex, con voz suave pero firme, palabras que David no podía oír, pero que sentía profundamente. Alex asintió. Su expresión cautelosa se suavizó. Entonces, en un instante que dejó a David sin aliento, Lily levantó a Alex de su silla de ruedas, acunándolo con una fuerza que contradecía su complexión delgada. Lo cargó por el aparcamiento, con pasos cuidadosos pero seguros, protegiéndolo de la lluvia lo mejor que pudo. En la entrada del restaurante, lo bajó con cuidado, ajustándole la silla y poniéndole su propia chaqueta sobre los hombros. Dentro, bajo la cálida luz de las lámparas de araña, Lily sentó a Alex en una mesa de la esquina. Le trajo un chocolate caliente, riéndose de algo que dijo sobre un libro que ambos habían leído. David observó fascinado cómo su hijo sonreía, una sonrisa de verdad, no la máscara de cortesía que Alex usaba a su alrededor. Era una sonrisa que David no había visto en años, quizá nunca. Era como una daga, que se abría paso a cada segundo. Le había fallado a su hijo, no por la discapacidad de Alex, sino porque había dejado que se convirtiera en un muro entre ellos. Había dejado que su imperio consumiera lo único que importaba. David no se movió de la camioneta. La lluvia ahogaba el mundo, pero no podía ahogar la verdad. Un desconocido le había dado a su hijo lo que él nunca tuvo: cariño, atención, humanidad. La vergüenza lo quemaba, seguida de algo nuevo: determinación. No iba a sentirse culpable.
Iba a actuar, pero el peso de su fracaso era inmenso y sabía que no sería fácil. Había pasado años construyendo muros alrededor de su corazón, alrededor de su hijo, y derribarlos requeriría más que buenas intenciones. Clara regresó, nerviosa y disculpándose, pero David apenas la oyó. Tenía la mirada fija en la ventana del restaurante, donde Lily limpiaba una mesa con movimientos rápidos y eficientes. Miró a Alex, preguntándose cómo estaba, y David sintió una punzada de algo que no podía identificar. Gratitud, envidia, arrepentimiento. Se alejó conduciendo, mientras las luces de la ciudad se difuminaban bajo la lluvia, con una sola pregunta en la cabeza. ¿Cómo había dejado que llegara a esto? David no durmió esa noche. Se sentó en su ático, con el horizonte de la ciudad brillando fríamente afuera, y repasó la escena en su mente. La sonrisa de Alex, la amabilidad de Lily, la forma en que su hijo la había mirado con confianza, con gratitud, emociones que David no se había ganado. Al amanecer había tomado una decisión. No iba a gastar dinero en esto. Iba a cambiar de verdad. Empezó con Alex. Canceló un mes de reuniones, ignorando las protestas de su junta directiva y la mirada de sorpresa de su director financiero, Tom, quien le advirtió sobre las preocupaciones de los accionistas. A David no le importó. Por primera vez, vio su imperio como lo que era, una distracción de la vida que había descuidado. Pasó los días con Alex, no como el multimillonario que solucionaba problemas con un cheque, sino como un padre que intentaba comprender. Linares preguntó a Alex sobre sus libros, sobre los mundos a los que se escapaba, sobre los personajes que amaba. Al principio, Alex se mostró cauteloso, sus respuestas cortantes, su mirada buscando la trampa. A David no le sorprendió. Había roto demasiadas promesas como para esperar confianza de la noche a la mañana, una tarde. En la tranquilidad de su enorme sala, con la luz del sol entrando a raudales por los ventanales, Alex rompió el silencio. «Nunca estuviste aquí, papá», dijo con voz firme, pero marcada por años de dolor. «Solía pensar que era por mí». «Porque soy así», señaló su silla de ruedas, con las manos ligeramente temblorosas. «Pensé que si era normal querrías quedarte. Solía quedarme despierto, imaginando cómo sería correr, jugar al baloncesto, ser el hijo del que estarías». Orgulloso, las palabras eran como una cuchilla que desgarraba las defensas de David. Quiso disculparse, prometer que lo arreglaría todo, pero se contuvo. En cambio, escuchó. Alex habló de la soledad, de las noches que esperó el regreso de su padre, de cómo vio crecer el imperio de David mientras su familia se reducía. Habló de los otros niños de la escuela, de los que corrían y jugaban mientras él se quedaba al margen, y de cómo había aprendido a encontrar la fuerza en su mente. Había escrito historias, relatos cortos y vívidos de héroes que superaron obstáculos imposibles, historias que nunca había compartido con nadie. «No pensé que te importaría», dijo Alex, con la voz apenas por encima de un susurro. Los ojos de David estaban húmedos, y no lo ocultó. «Lo siento, Alex», dijo con la voz entrecortada. «Siempre fuiste suficiente. Yo era el que no lo era. No puedo deshacer el pasado, pero aquí estoy ahora, si me dejas». Alex no respondió, pero asintió, y eso fue suficiente. David contrató a un equipo de especialistas, no solo para las necesidades físicas de Alex, sino también para las emocionales. Los fisioterapeutas trabajaron en su movilidad, ayudándolo a ganar fuerza de maneras que David jamás hubiera imaginado. Un terapeuta ocupacional introdujo tecnología adaptativa, una silla de ruedas controlada por voz que le dio a Alex mayor independencia. Un consejero se unió a ellos, guiando a padre e hijo en conversaciones que habían evitado durante años. David aprendió a ver a Alex no como un símbolo de su fracaso, sino como un joven con sueños, miedos y un ingenio agudo que lo hacía reír como nunca antes.
Pero el cambio no fue fácil. Los instintos de David eran controlar, solucionar, gastar dinero en los problemas. Cuando Alex tuvo dificultades con una nueva terapia, el primer impulso de David fue contratar más especialistas, traer expertos de Europa, pero Alex lo detuvo. «No necesito que me arregles, papá», dijo con voz firme. «Necesito que estés aquí». Fue una lección que David llevó consigo, una que transformó su comprensión de la paternidad. Empezó pequeñas tradiciones, noches de cine semanales, viajes a la biblioteca donde Alex escogía libros para ambos. David leyó El Conde de Montecristo, el favorito de Alex, y pasaron horas debatiendo sobre la venganza y la redención. Fue un comienzo, pero David sabía que tenía un largo camino por recorrer. También contactó a Clara, la enfermera de Alex, para entender por qué lo había dejado bajo la lluvia. Ella, arrepentida, explicó que una emergencia familiar la había distraído. David no la despidió. Vio su dedicación a Alex a lo largo de los años, pero estableció protocolos más estrictos para asegurarse de que Alex nunca más se quedara solo. Fue un pequeño paso, pero le demostró a Alex que su padre le prestaba atención. David no podía dejar de pensar en Lily. Su acto de bondad había sido la chispa que lo había despertado, y necesitaba agradecerle. Regresó a la cuchara de plata la semana siguiente, no como el multimillonario intocable, sino como un padre humilde ante la compasión de un desconocido. Encontró a Lily limpiando mesas después de la hora del almuerzo, con manos ágiles, el rostro cansado pero amable. Levantó la vista, sobresaltada cuando él se acercó. «¿Señor Miller?», preguntó limpiándose las manos en el delantal. «¿Está todo bien?», sonrió. Una sonrisa genuina, poco común. «Ya casi lo consigo. Vi lo que hiciste por mi hijo, Alex, la semana pasada. Quería agradecerte». Las mejillas de Lily se sonrojaron y lo ignoró. «No fue nada. Es un chico estupendo». Pero no era nada. David la insistió, preguntándole sobre su vida, y Lily compartió fragmentos a regañadientes. Era madre soltera, su hija Emma era el centro de su mundo. Su madre, Margaret, luchaba contra una enfermedad cardíaca, y las facturas médicas eran un peso constante. David vio su fuerza, la forma en que llevaba sus cargas con gracia. Impulsivamente, le ofreció un trabajo, un puesto directivo en una de sus pequeñas empresas, una cadena de hoteles boutique, con un salario que podría cambiarle la vida. Los ojos de Lily se abrieron de par en par y luego se entrecerraron. «No acepto limosnas», dijo con voz firme. «No es una limosna», respondió David. «Es una oportunidad. Se te da bien tratar con la gente. Lo he visto». Lily dijo que lo pensaría, pero la conversación se quedó grabada en su memoria. Durante las siguientes semanas, sus caminos se cruzaron con más frecuencia. David encontró motivos para ir al restaurante, y Lily, a pesar de su cautela, sintió una gran atracción por él. No era lo que ella esperaba, no solo un multimillonario, sino un hombre que luchaba con sus propios fracasos. Le habló de Alex, de los años que había perdido, de la culpa que lo desvelaba. Lily escuchó, con el corazón en vela ablandándose. Vio cómo se le iluminaban los ojos al hablar de su hijo, cómo intentaba ser mejor. Pero confiar era difícil para Lily. Ya había sufrido antes. Su ex, Michael, quien la había dejado con solo deudas y el corazón roto, desapareciendo cuando Emma era un bebé. Luchó por reconstruirse, obteniendo su diploma de secundaria mientras trabajaba de noche, decidida a darle a Emma una vida mejor. La enfermedad de Margaret añadió otra capa de tensión. Sus estancias en el hospital eran un recordatorio constante de lo frágil que era su mundo. ¿Era la oferta de David genuina o tenía condiciones? Quería creerle, pero la duda persistía. ¿Y si la veía como un proyecto? ¿Una forma de tranquilizar su conciencia? Sus conversaciones se hicieron más profundas. Una noche, después de cerrar,
Se sentaron en la barra del restaurante, compartiendo café e historias. Lily le contó sobre la pasión de Emma por el dibujo, sobre la vez que pintó un mural entero en la pared de su apartamento con crayones robados. Habló de la obstinada negativa de su madre a rendirse, incluso cuando los médicos dieron pronósticos sombríos. David compartió recuerdos de su propio padre, un hombre frío que le había enseñado ambición, pero no amor. «No quiero ser como él», dijo David en voz baja. «Quiero ser mejor», Lily asintió, mirándolo a los ojos. «Entonces pórtate mejor», dijo. No era un desafío, sino una invitación, pero su creciente conexión no estuvo exenta de complicaciones. El mundo de David era de privilegios, y el de Lily, de supervivencia. Cuando David se ofreció a pagar el tratamiento experimental de Margaret, Lily se irritó. «No necesito tu dinero», dijo con voz cortante. «Necesito saber que me ves a mí, no solo a mis problemas». David se apartó, dándose cuenta de que se había excedido. No estaba acostumbrado a relaciones que no se resolvieran con un cheque. Se disculpó, y Lily vio algo nuevo en él: humildad. Mientras tanto, los esfuerzos de David con Alex daban frutos. Empezaron a asistir juntos a un club de lectura local, donde las percepciones literarias de Alex impresionaron al grupo. David observaba, orgulloso y un poco asombrado, cómo Alex se defendía en debates sobre 1984 y Beloved. Una noche, Alex compartió una de sus propias historias, la de un niño que construyó un barco para navegar más allá de sus limitaciones. La sala quedó en silencio, y luego estalló en aplausos. El corazón de David se llenó de alegría, pero el momento fue agridulce. ¿Cuántas historias se había perdido? El primer giro llegó en una barbacoa que David organizó en su patio trasero, un intento inusual y casi incómodo de volver a la normalidad. Había invitado a Lily y a Emma con la esperanza de mostrarle una faceta suya más allá de su fachada de multimillonario. La velada fue cálida, llena de risas. Alex y Emma jugaron torpemente a la pelota. La silla de ruedas de Alex no fue un obstáculo para la diversión. David observaba con el corazón henchido de alegría al ver a su hijo, pero el momento se rompió cuando Lily escuchó una conversación entre David y su director financiero, Tom. Estaban en un rincón del patio, en voz baja, pero Lily captó fragmentos. «El proyecto East Side desplazará a cientos de familias, bienes raíces de primera». Las palabras de Tom fueron casuales, pero a Lily le impactaron como un ladrillo. Su barrio estaba en el East Side. Su apartamento, la casa de su madre, la escuela de Emma, todos estaban en peligro. Se sintió traicionada. Era este David, un hombre capaz de sonreírle a su hija mientras destrozaba su mundo. Ella lo confrontó más tarde, después de que los invitados se marcharan, con la voz temblorosa de ira. «Hablas de cambiar, de estar ahí para Alex, pero ¿qué pasa con la gente como yo, como mis vecinos? ¿Solo importamos cuando te sientes culpable?» El rostro de David se ensombreció. No conocía los detalles. Su equipo se encargaba de los detalles. Pero eso no era excusa. «Lily no lo sabía», dijo con voz ronca. «Te lo juro, no lo sabía». «Ese es el problema», espetó. «Ni siquiera ves el daño que causas». Ella se fue, y David sintió el peso de sus palabras. Por primera vez, se vio a través de sus ojos. Un hombre que había construido muros de riqueza para evitar rendir cuentas. Pasó la noche contemplando el horizonte de la ciudad, luchando con la verdad. Ya no quería ser ese hombre. Al día siguiente, convocó una reunión de emergencia y canceló el proyecto, redirigiendo los fondos a iniciativas de vivienda comunitaria. Le costó millones, y su junta directiva estaba furiosa, advirtiendo de una reacción negativa de los accionistas. A David no le importó. Fue al apartamento de Lily sin esperar perdón, solo con la esperanza de que lo escuchara. «Lo detuve», dijo. «El proyecto está terminado. En cambio, estoy invirtiendo en vivienda.
Sé que no lo soluciona todo, pero lo estoy intentando. Lily lo miró fijamente, buscándolo con la mirada. ¿Por qué? Preguntó. ¿Por qué ahora? Gracias a ti, dijo simplemente. Me hiciste ver lo que no veía. No lo perdonó de inmediato. La confianza se ganaba, no se daba. Pero vio el esfuerzo, la forma en que se presentó ante Alex, la forma en que la escuchó. Empezaron a verse fuera del restaurante, en cafeterías, parques, lugares, donde David no era el multimillonario ni Lily la camarera. Eran solo dos personas, lidiando con sus cicatrices y esperanzas. Pero Lily seguía conteniéndose, con el corazón en alto. La habían herido demasiadas veces como para derribar sus barreras por completo. David enfrentó sus propios desafíos en el trabajo. Tom, resentido por el cambio de prioridades de David, comenzó a socavarlo, filtrando sutiles críticas a la prensa sobre sus decisiones erráticas. David presentía la traición, pero no podía demostrarlo. Se lo contó a Alex, quien lo escuchó en silencio y luego le dijo, «Estás haciendo lo correcto, papá, no dejes que te detenga». Esas palabras fueron un salvavidas que lo sacaron del abismo de la duda. La relación de David con Alex se profundizó. No solo quería arreglar las cosas, quería comprender el mundo de su hijo. Empezaron pequeñas tradiciones, noches de cine, semanales, visitas a la biblioteca donde Alex escogía libros para ambos. David leyó El Conde de Montecristo, el favorito de Alex, y pasaron horas debatiendo sobre venganza y redención. El ingenio de Alex brillaba, y David se maravilló del joven en el que se estaba convirtiendo su hijo. No era solo un niño en 1900 silla de ruedas. Era un pensador, un soñador, un narrador con una pasión que David nunca había notado. Una noche, junto a la chimenea, Alex se sinceró. «Te odiaba», dijo con voz firme pero grave. «No por mi silla, sino porque no te importaba. Creía que no era suficiente. Escribí historias sobre héroes que salvaron a todos, pero no pude evitar sentir que te decepcioné. A David le dolía el pecho. Siempre fuiste suficiente, Alex. Yo era el que no lo era». Los ojos de Alex brillaron. «Estás aquí ahora. Eso es lo que importa». David contrató a un nuevo equipo de terapeutas, centrados en la independencia de Alex. Introdujeron una silla de ruedas motorizada con control de voz, algo revolucionario para Alex. Empezó a reunirse con amigos en el parque, y su confianza fue en aumento. David observaba, con orgullo mezclado con arrepentimiento por los años perdidos. Un día, Alex pidió visitar una librería local, y David empujó su silla por los pasillos, escuchando mientras Alex debatía las ventajas de Austen frente a Bronte. Fue un momento breve, pero monumental. Lily aceptó el puesto de gerente, pero bajo sus propios términos. Era una líder nata. Su calidez y eficiencia transformaron el hotel boutique que dirigía. David, discretamente, alquiló un espacio para su pastelería soñada, presentándolo como una colaboración, no como un regalo. «Ah, te lo mereces», le dijo. «Soy el hombre con la suerte de invertir en ti». Su relación creció, pero no fue fácil. Lily luchaba con la brecha entre sus mundos. «No soy tu caso de caridad», dijo una noche con voz cortante. David asintió con la mirada firme. «No lo eres. Eres la persona más fuerte que conozco». Sus dudas se suavizaron, pero la confianza crecía lentamente. Peleaban, por dinero, por expectativas, por el pasado, pero volvían el uno al otro, atraídos por algo que ninguno podía identificar. La madre de Lily, Margaret, se convirtió en un puente entre ellos. Vio los esfuerzos de David, su silenciosa presencia junto a Lily, y un día lo tomó a un lado. «No eres lo que esperaba», dijo con voz frágil pero firme. «Pero lo estás intentando. No pares». Sus palabras quedaron grabadas en la memoria de David, un recordatorio de que el cambio no era un destino, sino un camino.
La salud de Margaret era una preocupación constante. Una noche, se desplomó y Lily la llevó de urgencia al hospital. David estaba allí, no con su chequera, sino con una presencia silenciosa, sentado con Lily en la sala de espera, sosteniéndole la mano mientras lloraba. «No puedo perderla», susurró Lily. David no ofreció soluciones, solo escuchó. Cuando Margaret se estabilizó, Lily lo miró de otra manera, no como un multimillonario, sino como un hombre que se presentaba. Justo cuando todo parecía estabilizarse, un nuevo giro sacudió el mundo de David. La salud de Alex dio un giro inesperado. Una revisión de rutina reveló una complicación en su condición, un riesgo de deterioro muscular que podría limitar aún más su movilidad. La noticia impactó a David como un tren de carga. Había estado tan concentrado en reconstruir su vínculo que no había considerado perder el poco progreso que Alex había logrado. Los médicos se mostraban optimistas sobre los nuevos tratamientos, terapias experimentales en California, pero requerían tiempo, dinero y un compromiso que David no había previsto. Se dedicó a investigar, consultando con especialistas por todo el país, pero Alex lo frenó una noche. «Papá, no quiero que luches contra mi cuerpo por mí», dijo Alex con voz firme. «Quiero que me ayudes a vivir con él». Las palabras cambiaron algo en David. Se dio cuenta de que había estado intentando controlar la condición de Alex, igual que había controlado su imperio. En cambio, se centró en lo que Alex quería: independencia, conexión, una vida más allá de sus limitaciones. Lily también estaba allí. Su presencia era un ancla inquebrantable. Ayudó a Alex a investigar sobre deportes adaptados y a encontrar un equipo local de baloncesto en silla de ruedas. David observó, atónito, cómo Alex se unía al equipo. Su risa resonaba por toda la cancha. Era un recordatorio de que su hijo no se definía por su discapacidad, sino por su espíritu. Lily llevaba a Emma a los partidos, y sus ovaciones eran más fuertes que las de nadie. David vio una nueva faceta de ella, feroz, sin complejos, llena de vida, y eso lo atrajo más. Pero el susto del hospital con Margaret había conmocionado a Lily. Le confesó a David su miedo a perder a su madre, a dejar a Emma sin abuela. David escuchó y luego compartió su propio miedo, de volver a fallarle a Alex, de no ser suficiente. Su vulnerabilidad profundizó su vínculo, pero también expuso nuevas tensiones. A Lily le preocupaba que la riqueza de David siempre fuera una barrera, un recordatorio de la brecha entre sus mundos. David temía que Lily nunca confiara plenamente en él, que siempre lo viera como el multimillonario primero. El tercer giro, inesperado, llegó, arraigado en el pasado de David. Una noche, mientras revisaba viejos archivos familiares para organizar un fideicomiso para Alex, David encontró una carta de su difunta esposa, Elena, escrita años antes de morir en un accidente de coche. Estaba guardada en un diario que nunca había abierto, demasiado consumido por el dolor. La carta era una confesión. Elena tuvo una aventura al principio de su matrimonio, durante una época en la que el trabajo de David lo había mantenido distante. Alex, escribió, podría no ser su hijo biológico. Nunca había estado segura, y su culpa había abierto una brecha entre ellos, una brecha que David confundió con su decepción por su ausencia. El mundo de David daba vueltas. Miró la carta con las manos temblorosas. ¿Alex? ¿No su hijo? La posibilidad fue un golpe bajo, amenazando con desbaratar todo lo que había reconstruido. Consideró una prueba de paternidad, pero la idea de perder a Alex de nuevo, esta vez por la duda, era insoportable. Quemó la carta, prefiriendo la fe en su hijo a una verdad que podría destruirlos. Pero el secreto lo agobiaba, y Lily lo notó. Una noche, cenando en su apartamento, lo presionó. «Llevas días fuera, David. ¿Qué pasa?», se derrumbó contándole todo. Lily escuchó con la mirada fija. «¿Cambia eso lo que sientes por él?», preguntó.
David negó con la cabeza. No, es mi hijo. Lily le tomó la mano. Entonces esa es la verdad que importa. Sus palabras lo liberaron, y comprendió que el amor no era cuestión de biología, sino de estar presente. Pero el secreto no era la única amenaza. La traición de Tom se intensificó. Filtró detalles del proyecto, cancelado del East Side a la prensa, incriminando a David como errático y débil. La bolsa se tambaleó y David se enfrentó a un enfrentamiento en la junta directiva. Tom convocó a un grupo de accionistas, presionando para que se votara la destitución de David como director ejecutivo. David contraatacó, presentando pruebas del valor a largo plazo de la iniciativa de vivienda y obtuvo el apoyo de la Junta por un estrecho margen. Tom renunció, no sin antes sembrar dudas en la prensa. David emergió maltrecho pero resuelto, con la mente más clara que nunca. El cuarto giro inesperado surgió de una fuente inesperada. Michael, el ex de Lily, reapareció, alegando que había cambiado y que quería ver a Emma. Lily estaba dividida. Emma merecía conocer a su padre, pero el historial de abandono de Michael la hacía desconfiar. David la apoyaba, pero sus instintos protectores chocaban con la necesidad de independencia de Lily. «Esta es mi decisión», le dijo con voz firme. David cedió, pero la tensión persistió. El regreso de Michael reabrió viejas heridas. Conoció a Emma, cautivándola con promesas de viajes y regalos, pero Lily lo descubrió, cuando le pidió dinero, alegando que era para el futuro de Emma. Lily se negó. Michael se puso agresivo, amenazando con luchar por la custodia. David le ofreció ayuda legal, pero Lily dudó, temiendo que su riqueza eclipsara su capacidad de acción. En un arrebato de ira, le espetó. «No necesito que me salves, David, necesito que confíes en mí». La confrontación obligó a David a afrontar su propia necesidad de control. Se disculpó y prometió apoyar sus decisiones. Lily contrató a su propio abogado, un amigo de su época de graduado, y se enfrentó a Michael en el tribunal. El juez falló a su favor y le otorgó una orden de alejamiento. Emma, confundida pero resiliente, se apoyó en Lily y David, quienes se convirtieron en su pilar. El 17º cumpleaños de Alex fue un punto de inflexión. David planeó un viaje a la costa de Oregón, un lugar que Alex amaba de sus libros sobre exploradores y el mar. Lily y Emma se unieron a ellos. Su presencia le dio a David un equilibrio que no esperaba. El día estuvo lleno de pequeños milagros. Alex sintiendo la arena entre los dedos, Emma persiguiendo gaviotas, la mano de Lily rozando la de David mientras contemplaban la puesta de sol. El océano rugía, un recordatorio de la inmensidad de 1900, la vida y de su pequeño y preciado lugar en ella. Esa noche, junto al agua, Alex y David se sentaron solos. «No pensé que me verías nunca, papá», dijo Alex con voz suave pero clara. «La verdad es que no. Escribí historias sobre padres que se quedaron, pero nunca pensé que serías uno de ellos. Estás aquí ahora, y eso significa todo». A David se le hizo un nudo en la garganta. «Ya te veo, Alex. Siento haber tardado tanto». Se sentaron en silencio, mientras las olas rompían, y David se sintió como un padre por primera vez. No un multimillonario, ni un negociador, sino un padre. El peso de sus errores pasados no desapareció, pero se sintió más ligero, compartido con alguien que lo comprendía. Durante el año siguiente, la vida de David se transformó. Se distanció de su imperio, delegando en ejecutivos de confianza y enfocándose en lo que importaba. Él y Alex forjaron un vínculo a través de momentos compartidos, charlas nocturnas, partidas de ajedrez, viajes a la costa. El nuevo equipo de terapia de Alex le ayudó a ganar la fuerza suficiente para usar un andador en distancias cortas, un logro que le hizo llorar. Alex se unió al equipo de baloncesto en silla de ruedas con regularidad, y su confianza se disparó. David estaba presente en cada partido, animando con más fuerza que nadie, y su orgullo era un faro entre la multitud. La panadería de Lily, los dulces de Emma,
Abrió con una fila que daba la vuelta a la manzana. Sus rollos de canela se convirtieron en una leyenda del barrio, y David era su mayor fan, apareciendo con Alex y Emma para cada nuevo postre. Su relación no era perfecta. La independencia de Lily chocaba con el instinto de David de resolver los problemas con dinero, pero lo superaron. Una noche, tomando un café en la panadería, Lily le tomó la mano. «Tengo miedo», admitió. «Esto, lo nuestro, es grande, pero estoy totalmente de mi parte». «Yo también», dijo David con voz firme. La salud de Margaret se estabilizó y se convirtió en una asidua a la panadería. Su risa llenaba el espacio. Ella y Alex se conectaron a través de la poesía. Sus debates eran un momento destacado de la vida de David. La panadería se convirtió en un centro comunitario, un lugar de encuentro para los vecinos, y David vio el impacto del sueño de Lily de una forma que sus rascacielos jamás podrían haber experimentado. David fundó una fundación en nombre de Alex, financiando programas de deportes adaptados y terapia para niños con discapacidades. Alex se convirtió en su embajador, hablando en eventos con una seguridad que dejó atónito a David. En un evento, Alex compartió una historia que había escrito, la de un niño que encontró a su familia no en la sangre, sino en el amor. El cintos público guardó silencio y luego estalló en aplausos. David, en primera fila, se secó las lágrimas. La escena final se desarrolló en una fresca tarde de otoño en la panadería. David, Alex, Lily, Emma y Margaret estaban sentados alrededor de una mesa, compartiendo galletas e historias. Alex leyó un poema que había escrito, con voz fuerte y clara, sobre un niño que encontró a su padre en las olas del tiempo. Emma rió entre dientes y robó una segunda galleta. La mirada de Lily se cruzó con la de David, llena de calidez y confianza. La mano de David se posó en el hombro de Alex, una promesa silenciosa. Margaret levantó su taza de té, brindando por la familia donde quiera que la encuentres. Afuera, la ciudad bullía, pero adentro, solo estaban ellos, una familia forjada no por la sangre ni la riqueza, sino por el amor y la redención. La panadería brillaba contra el crepúsculo, un rayo de esperanza. Al alejarse la cámara, la pantalla se oscureció con una simple verdad. La riqueza compra poder, pero el amor construye un hogar. El final perdura, emotivo y claro, un testimonio del coraje que se necesita para cambiar, del poder de la conexión y de la belleza de una vida reconstruida desde las cenizas del arrepentimiento. La decisión de David de quemar la carta, de elegir el amor por encima de la duda, el triunfo de Lily sobre su pasado y el momento de tranquilidad familiar, dejaron a los espectadores con una sensación de esperanza y cierre, una invitación a regresar para disfrutar de más historias de redención y conmovedoras.